En todas nuestras disquisiciones filosóficas, el señor Sebastián C. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias por la presentación. Va a ir creyendo y mejorando cada vez que te acerques al programa. Estábamos necesitando que finalmente venga alguien Sí, a poner un poco de orden en nuestro desorden conceptual. Vos venís a ser, Sebastián, como ese salvavidas naranja atravesado de cordones blancos que arrojan al agua cuando uno ya está ahogándose entre los conceptos y sobre todo, viste, haciéndolo mucho más difícil porque cada vez que vas a introducir el debate hay alguien del otro lado de la línea que dice, no, a mí no me parece, no, yo no creo, yo estaba pensando, ¿sabes de quién hablo, no? Sí, me imagino que sí, bueno, sí. Un amigo en común. Se hace mucho más difícil. No sé si vamos para que se reivindique, a ver si puede dar introducción a la charla con vos, Emiliano. Mi gran amigo Savage, le agradecemos su presencia, aunque espectral, muy importante para nosotros. Savage, estamos discutiendo acerca de bondad. No sabemos qué es, no la ejercemos, no la queremos ejercer. Entonces, la pregunta es sencilla. A vos te decimos bondad, ¿qué se te viene o quién se te viene a la cabeza? A ver, Emi, discúlpame porque no te escucho bien. A ver ahora. Diga de nuevo, Emiliano, que ahí está el chino operando los controles. No, decíamos que la discusión se dio alrededor de la palabra bondad. Ok, hagamos un alto. Queremos saber quién o quiénes se te vienen a la cabeza. Seba, ¿vos lo estás escuchando mejor ahora? Ahora lo escucho bien. Bien, sí. Bueno. Y te preguntaba entonces, Emiliano. ¿Quién o quiénes se vienen a la cabeza o qué se te viene a la cabeza cuando escuchás bondad? Bueno, evidentemente el tema, hablar del tema de la bondad es meternos directamente en el tema de la ética. Y nuestra tradición, o sea, nosotros estamos influenciados por dos tradiciones muy importantes, que es la tradición griega y la religión judío-cristiana. Y es a partir de esas dos tradiciones que nosotros construimos, digamos, el término de bondad, quién es bueno, quién es bondadoso. Es una cuestión que se da en el plano del ser humano. Aristóteles decía que lo genial del ser humano es que tiene un lenguaje proposicional, predicativo, o sea, la casa es chica. Y gracias a el lenguaje, digamos, predicativo, podemos predicar lo bueno, lo bello. Eso en las otras especies no pasa. Eso es una cuestión humana, el tema de la bondad, del bien y del mal y de la ética. Para nuestra tradición tiene, para los griegos, Sócrates en especial, tiene que la cuestión del bien tiene que ver con el uso de la razón, porque eso es lo que nos equipara con los dioses y lo que nos separa, digamos, del resto de los animales. La razón, el lenguaje. Entonces siempre la bondad va a tener que ver con dejar de lado los impulsos más básicos, aprender a sofrenarlos y actuar de un modo racional que permita la convivencia entre todos. Eso justamente, la ética ya está en la base de toda convivencia en sociedad. Sebastián, decime una cosa, cuando vos rescatás esto desde la tradición griega y judío-cristiana, se me ocurre preguntarte, otras sociedades, otras culturas, ¿cómo organizaron su sentido de la bondad? ¿Qué pasa en Oriente? Bueno, por ejemplo, en Oriente tenés el budismo, que es muy parecido al cristianismo. También, porque el cristianismo, el valor fundamental es la compasión. Más que la cuestión ética del bien y del mal, el valor supremo es el de la compasión, que es el del sufrir con el otro. Eso quiere decir compasión. Y lo mismo es lo que, por ejemplo, predica el Buda. Bueno, hubo mucho intercambio también de ideas a través del camino de la seda entre Oriente y Occidente. Sí. Muchas ideas pudieron haber cruzado de India a
a Medio Oriente. Sabas, tengo una pregunta para hacer Sí. con esto. Perdón, que usé una... Perdón. Emiliano, ¿está acaso autorizada la licenciada para utilizar esa forma de dirigirse al gurú del programa? No, No, ella por favor. tiene la puerta abierta porque él se lo permitió. Para mí no, pero bueno, él la habilitó, yo no tengo nada para decir. Conteste Savage entonces, por favor. Sí, Gran la Savage, Sí, acuérdese. el gran Savage. Gran Savage, por favor, sí. Bueno, gran Savage. Tengo una pregunta para hacerte en relación a esto que dijiste al comienzo, en relación a el uso de la razón, ¿no? Y me llama la atención y me parece interesante esto de que para poder acceder a la bondad es necesario dejar de lado, dijiste, los impulsos más básicos y hacer uso de la razón. Lo cual me hace pensar de alguna manera que entre los impulsos más básicos se encuentra justamente lo opuesto de la bondad, y es entonces la razón, o como decía Emiliano antes en nuestro debate totalmente perdido, Despeinado, desorientado, digamos. Debate despeinado que tuvimos. la cuestión de la lucidez, ¿no? O sea, para poder ser bueno es necesario tener lucidez, entiendo, bueno, el uso de la razón que permite refrenar esos impulsos más básicos, que cuáles serían, ¿no? Bueno, la otra vez habíamos hablado, por ejemplo, del cerebro reptil. El cerebro reptil actúa directamente y el otro que viene y se mete en el medio, en el camino de lo que yo quiero, es un obstáculo. Claro. Si actuara solo el cerebro reptil, ¿qué hacemos? O sea, el otro es un obstáculo, se lo mata. Claro, Hobbes tiene que ver, decía claro. que el hombre es el lobo del hombre y por eso es necesario un contrato social para vivir en sociedad. Si actuáramos naturalmente, sin la racionalidad, no podremos vivir en sociedad. Si no reprimimos los impulsos básicos, que la teoría psicoanalítica también lo tiene, la pulsión de muerte, por ejemplo. Claro. En el malestar en la cultura, Freud justamente dice que es necesario reprimir esos impulsos básicos como la pulsión de vida y pulsión de muerte, ceder un poco a ellos para que la vida en sociedad sea posible, porque si no, nos matamos entre todos. Claro, Si directamente actuamos tal cual somos naturalmente. Bueno, tan desorientados no estamos, porque con Fernando traía como esta cuestión de que la bondad un poco tiene que ver con la relación con el otro, y vos ahora, Sebastián, nos estás planteando un poco algo de lo mismo. Para poder vivir en sociedad, dice Freud, en el malestar en la cultura, es necesario refrenar las pulsiones y que la razón ahí aparezca. Algo más todavía, el uso de la razón te pone de cara a la decisión, y es como que todo el tiempo estás en una intensidad vibrante de decisiones entre cuáles son buenas absolutamente, cuáles son malas absolutamente, y qué gran cantidad de intermedios hay en las cuales alguna decisión que estás tomando puede ser bueno en algún nivel y malicioso para otro nivel. ¿Cómo manejamos esa tensión en la vida cotidiana, en las decisiones de todos los días? Bueno, yo te había dicho que nuestra sociedad está influida por la cultura griega y el judeocristianismo. El judeocristianismo, y más que nada en San Agustín, lo que aporta es algo que los griegos desconocían, que es la voluntad, o la libertad de la voluntad, o el libre albedrío. Sí. Por ejemplo, para Sócrates, el que hace el mal lo hace por ignorancia. Okay. El que hace el mal lo hace porque desconoce la norma, porque desconoce el bien. Quiere decir que el mal, digamos, es, digamos, una mala comprensión del bien. Okay. San Agustín, nutrido de la tradición judeocristiana, va a hablar de la voluntad. Lo importante o lo que nos equipara, digamos, a Dios es la voluntad,
que es la que puede obrar bien u obrar mal. Y de ahí después se va a dar toda la cuestión, por ejemplo, de la ética kantiana, que la voluntad, digamos, es la parte de nuestra naturaleza que puede ser permeable a la razón. Y a partir de ahí la deliberación sí es para obrar bien o para obrar mal. En el mundo griego, para Aristóteles, por ejemplo, la cuestión pasaba por el carácter, y si en los primeros años de vida, durante la crianza del niño, no se lo educaba en función de ciertas virtudes, ya estaba condicionado por su carácter para siempre actuar bien o siempre actuar mal. Para nosotros, a esto hay que agregarle la cuestión de la voluntad. Y bueno, toda la problemática que eso conlleva. Me guardo una pregunta para después, pero estoy preocupado por si hay vida del otro lado del cable telefónico. Bueno. Diría que mucha vida no hay porque no pude escuchar todo lo que dijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La radio, el operador. La lluvia, el chino. El chino. Siempre. No será Al final, no será ese. lo que me decían. Digo yo, discúlpeme la digresión, gran Savage, ¿no? Pero digo, Emiliano, ¿no será el clon de teléfono Berreta que te compraste le compraste al ¿cómo es? Al señor de la esquina de tu casa? A Steve Jobs. Al mantero de la esquina de tu casa. El último iPhone y siempre se renueva. Se cree que anda en el último iPhone y tiene una carreta que no se puede escuchar ni hablar. A ver, ¿en qué querés que te orientemos para hacerle la pregunta al gran Savage? No te queremos dejar afuera de Bueno, esto, no, a lo Emiliano. mejor él ya tenía alguna pregunta que no Puede tiene ser, ¿no? nada que ver con lo que acaba de decir el filósofo, pero... A ver, Emiliano, ¿qué le interesa? No, quería preguntarle ¿Acaso se le interesa a Emiliano algo Si acaso de le de interesa saber algo algo de la bondad. bondad, ¿no? Yo creo ¿Acaso? que no, pero bueno. cómo enfrentarla. ¿Cómo enfrentarla? Savage, queridísimo. Yo lo que quisiera saber es la bondad y sus conceptos, sus contextos, ¿no? Es un concepto que puede operar más allá del contexto en el que se da, más allá del escenario completo. La bondad como categoría a mí se me hace inasible, quizá por, no sé, digamos, insolvencia, puede ser, pero yo quiero conflictos concretos y frente a la encrucijada pensar en el obrar bien o en el lograr mal o en el lograr no tan bien. Lo que pasa, si vos tomás, por ejemplo, la respuesta que te da la tradición, sí, el bien es un concepto que tiene que ver con la razón, con todo lo que estuvimos hablando. Pero también hay otra posición, la de Nietzsche. Él hace una genealogía de la moral y él ve en la moral nuestra, judeocristiana, también legataria del mundo griego, relaciones de dominación. Y lo que él considera bien o lo bueno, en realidad es lo que produce el nihilismo, la decadencia de nuestra época. A ver si entiendo bien ese concepto de las relaciones de dominación que advierte Nietzsche operan en la definición de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, Sí. lo que está proponiendo es que culturalmente definimos la categoría de bondad o de maldad. Claro. Él habla, por ejemplo, él estudia, bueno, el mundo griego y cuando lleva a cabo la genealogía de la moral. En la Ilíada y en la Odisea teníamos los héroes que su obrar es virtuoso. Lo que para ellos es ético, para nosotros es deplorable. Lo que pasa es que Nietzsche dice que hubo una suerte de revuelta de la clase masiva, de la clase de lo masivo, de la clase, digamos, del rebaño, Sí. que ha hecho que la virtud no sea de unos pocos, sino democratizada, sino que sea una cuestión más democrática. Sí. Entonces, toda esa moral aristocrática fue trastocada por la moral servil, Ok. que bueno, se inicia con Sócrates, después con la tradición judeocristiana, que lo que hace es anular todo intento de
la clase aristócrata de llegar a cumplir sus fines mediante relaciones de poder, o sea, mediante lo que sería la cuestión de la culpa y el castigo. Toda la cuestión de la culpa y el castigo es interiorizada y entonces ya no hay, digamos, una acción libre por parte ya de nadie. Okay. Entonces lo que por ejemplo, lo que es para la tradición cristiana la compasión, que es el valor más alto, para Nietzsche lo más deplorable, porque equipara a todo. Él, o sea, suena clasista y probablemente lo sea, pero cuando se refiere a la clase aristocrática no se refiere a una cuestión monetaria. Él es profundamente antihedonista. Y a lo que apunta es más que nada la figura del genio, que es aquel que puede crear nuevos mitos, nuevos valores, y que el genio es, la figura del genio es sofocada con la moral de los siervos, que por otra parte ya nadie cree en esa moral, es simplemente una cáscara, y por eso él habla de la decadencia. Él dice que nosotros, los modernos, ya no siquiera estamos a la altura de la moral judio-cristiana. ¿Por qué? Porque todo lo que lo hacemos para el afuera. No importa si lo creemos o no. Y de hecho en eso consiste para él la muerte de Dios, la caída de toda sustancialidad de toda esta tradición. ¿Vicky? No, nada, me parece que me dejas un poco sin palabras. Yo había puesto esto. Yo había puesto no, la cuestión de la compasión. Del tema de los premios y castigos, de la culpa y los castigos. De alguna manera quiero entender este último concepto, me pareció muy súper interesante, para comprender por qué actuamos de esta manera y cómo nos hemos separado, inclusive, como dice el gran Savage, inclusive de esa moral judio-cristiana que había suplido como moral del siervo a la moral del el héroe, que en tanto héroe o en tanto como es aristócrata de la formación cultural, administraba el concepto de lo que estaba bien o lo que estaba mal en forma caprichosa, tendenciosa, arbitraria. Y al bajar esos conceptos de bondad a la masa de la población, entonces se distribuyó ese concepto, pero ahora la vida moderna inclusive también se encargó de sofocarlo. Y ahora nuestros valores de bondad y de maldad entonces van, ¿por qué carriles? Por unos carriles tienen mucho más que ver con la intención que con la voluntad. ¿Es posible diferenciar la intención de voluntad, Gran Savage? ¿En qué contexto? Pues yo creo que... Porque vos hablaste de San Agustín introduce el concepto de la voluntad, el libre albedrío, o sea, la posibilidad de decidir uno sobre el accionar. Pero si resulta que ahora nos escapamos también, en la vida moderna hemos salido también de ese contexto, ya la voluntad está condicionada a nuestro objetivo, y entonces digo, ahí puedo reconocer una diferencia entre voluntad e intención. Mi intención está dirigida y no concretamente a los valores que definen la bondad, sino a un objetivo. Me empecé a comportar más como un reptiliano que como un ser social nuevamente. Claro, bueno, lo que hay que tener en cuenta es también lo que habíamos hablado la otra vez. Si lo que uno cree que es su intención no fue dado por la tradición o producto del rebaño en el que uno está. Exacto. Sin darse cuenta. Claro. Es una tarea continua la de singularización, la de separarse de eso y determinar cuál es la posibilidad más propia para uno. ¿Y qué ejemplos dentro de la tradición griega, por ejemplo, podrías mencionar que permiten pensar en esta cuestión de la singularización, ¿no?, en torno a la bondad, de parte de un sujeto, por ejemplo? No sé, se me ocurre pensar en algún personaje de la tradición griega que nos permita entender esto, esta tarea de singularización, por ejemplo.
¿Qué Bueno, podría lo que pasa es que quizás el concepto de bondad quizás está más asociado a la tradición judío-cristiana. ser? En la cultura griega se hablaba más de la virtud que de la bondad. La cuestión era practicar la virtud, como la templanza, la justicia, etcétera, etcétera. Aristóteles decía que toda virtud es un término medio entre dos opuestos. Y la cuestión iba en cultivar la virtud. El paradigma de la virtud va a ser Sócrates. ¿Por qué? Porque él era el único, él era virtuoso, se lo dijo en el oráculo de Delfos la diosa, porque era el único que sabía que no sabía nada. Bueno, ahí estás haciendo una relación entre, nuevamente, ¿no? El concepto del uso de la razón. Parece que está muy fuerte en nuestro oráculo. Bueno, es que para toda nuestra tradición lo que nos distingue del resto de las especies es la razón, la racionalidad, que también tiene que ver con el lenguaje y que es lo que nos, digamos, equipara a los dioses. Aquello que nos lleva a conocer, también es una idea muy moderna, aquello que nos llega. Newton pensaba cuando descubría la ley de gravedad que estaba viendo las leyes que Dios puso en el universo, o que estaba entrando en la mente de Dios. ¿Y cómo se entra en la mente de Dios? A través de la razón. La cuestión es lo que compartimos, digamos, con lo divino. O sea que definitivamente sacamos la bondad del corazón para ponerla más en la mente, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué crees que queda todavía ese resabio de pensar que la bondad reside en alguna categoría natural del ser humano o digamos, emparentarla a lo emocional, empuja con el concepto de la bondad como categoría hecha a partir de la razón? Claro, lo que pasa es que hablar del ser humano y una cuestión natural es muy complicado, porque el ser humano ya no es algo natural. El ser humano también es cultura. Lo propio del ser humano es cultura, que también tiene que ver con la cuestión de la ética. Lo que nos permite vivir en sociedad es la ética, o sea, refrenar los impulsos para no matarnos entre todos. El ser humano de por sí es cultura, y la cultura como opuesto a naturaleza. Entonces, sí. Hablar de una bondad natural en el ser humano es complicado, porque ya la cultura es una segunda naturaleza para el ser humano. Ahí tenía Dandy. Gracias, Savage. Lo dijimos en el minuto 4 del programa y uno que insistieron hasta el minuto 84 del programa. Yo te quiero hacer una pregunta. Él dice la virtud y dice... digamos, dice mucho, pero yo me vino a la cabeza Machado, que se inscribe en la línea de Savage, dice: la línea de la virtud hizo a Caín criminal, gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Entonces ahí entronca con cierta tradición judeo-cristiana. Más que agradecerle a Savage, yo le diría a Savage que me grabe y que utilice este poema de Machado para explicar mejor lo que quiere decir. Pero bueno, Savage, vos nos contaste de Nietzsche. Después me gustaría hablar de la comuna que se cumple el aniversario, y Nietzsche fue enfermero ahí en el ejército alemán. Pero de Nietzsche nos hablaste de los héroes de la Ilíada y la Odisea, y de comportamientos heroicos que hoy serían vistos como deplorables. O sea, un paneo por la historia. Y después nos aludiste a situaciones de dominación. Yo quisiera a ver si te animás a marcar la concepción de bondad en la idea de la línea de elemento de dominación en un momento histórico y cómo ha cambiado, digo, a los efectos de perpetuar esa dominación. A mí se me ocurre a modo de ejemplo, pero podés tirarlo, ¿no? La idea de igualdad, que en algún otro momento tuvo una fuerza, bueno, muy grande, y hoy aparece diluida, hoy la idea de desigualdad como algo bueno, que quizás sea consustancial al capitalismo. No sé si es claro el largo párrafo que dediqué a este pregunta o comentario. Vos me estás preguntando, porque yo creo más que nada hoy está muy
patente la cuestión de la igualdad, de que todos logremos una igualdad de derechos y de posibilidades, etcétera, etcétera. Para Nietzsche eso también Perdón, yo hablo de igualdad y desigualdad en términos materiales. En eso quisiera centrar el debate, porque los derechos están desparramados, la capacidad para ejercerlos no. Sí, pero no entiendo a qué apunta la pregunta. No, como la verdad ha operado, como lo decías vos, lo habíamos dicho nosotros, un fenómeno de, la bondad, como un fenómeno de dominación, ¿no? Apropiarse de lo que está bien significa imponer ciertas pautas. Entonces yo quisiera, si vos ves a lo largo de la historia, definiciones, conceptos de bondad que han jugado en favor de determinados proyectos de dominación, si vos los advertís con claridad. Bueno, Marx decía que todo el derecho era, incluso también la moral, era una forma que tenían las clases dominantes de dominar al proletariado. Epifenómenos de la economía. Claro, exacto. Esto estaría en la superestructura y entonces se crea la ficción de la libertad de trabajo y a partir de ahí se da la explotación y se da la explotación del proletariado a través de una ficción de que se va al mercado a intercambiar la libertad de trabajo para obtener una remuneración. Sin embargo, todo eso encubre relaciones, o sea, toda la moral y el derecho específicamente encubre relaciones de poder. Pero todo eso también, fíjate, que fue posibilitado por la ética protestante, porque la ética para el cristianismo tradicional, el trabajo era una maldición, no una virtud. Trabajar no tenía nada que ver con la dignidad, porque Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso y se los condenó a trabajar con el sudor de la frente. Para Lutero, que se separa de la iglesia tradicional, el trabajo es un acto de creación y por lo tanto lo que nos asemeja a Dios, y por lo tanto toda la ética protestante es lo que permitió a través de eso la emergencia del capitalismo. Lo dejaste sin palabras, lo cual me llama poderosamente. No, yo lo estoy escuchando, lo estoy escuchando atentamente a Sabas, y como es verdad, son ficciones que se van apoderando. Más se dice el derecho, y cuántas veces pensamos en el derecho, en la ley, y en la ley la asimilamos casi a la ética, a las bondades de la ética, cuando la ley es un fenómeno vinculado a las relaciones de fuerza, imperante en un momento dado. Tal vez yo creo que tributamos ahí la referencia. Necesitamos la referencia de la bondad, ese fiel de la balanza que nos indique que estamos actuando conforme a la bondad, porque es un valor y una virtud que se nos ha transmitido como prueba de humanidad, digamos, en tanto somos buenos, tributamos a todas las tradiciones. Para los griegos somos virtuosos, para la tradición judeocristiana somos empáticos, y para las tradiciones modernas y no tan modernas también, que abrevan de las antiguas tradiciones, estamos utilizando la razón. Yo no sé, con todo esto que estamos formando, cómo decirle a un pibe, decirle esto está bien, esto está mal, tenés que ser bueno, o tenés que ser bueno siendo así. Qué grande pelote, ¿no, Gran Savage? Sí, bueno, pero con el ejemplo del trabajo, vos fíjate que para una tradición el trabajo era algo malo, para la otra es algo bueno. Entonces, sí, se genera toda una cuestión en cómo educar a los chicos. Para Emiliano sigue siendo malo, te digo que digamos, trabajar para Emiliano sigue siendo malo, lo asume como un castigo, y bueno, qué sé yo, así lidará. Gran Savage, ha sido un placer contar con esta... Nos corre el tiempo, pero vuelve el Gran Savage. Por supuesto que vuelve porque, ¿por qué? Porque en la penumbra en la cual nos estamos ubicando día tras día los integrantes de este programa, incluido el chino,
necesita de la orientación de alguien que realmente sepa, y Sebastián C. lo sabe todo. Gran Savage, un placer, muchísimas gracias por la participación, hasta muy pronto. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a Savage. todos. Así será, así Gracias. será. El Gran Savage pasó por Cómo Ganar Amigues, tema musical, minutos finales de elaboración, de reflexión, de conclusiones ¿O no? o de raje.